Buenas tardes con todos mis hermanos y hermanas. Hoy me ha tocado la Haftará de Beshalach en el despachar de, que corresponde a Shoptin, jueces del 4:4 al 5:31. Yo he puesto aquí desde jueces 4:1 para tener un poco de relación de lo que vamos a hablar. Dice en la versión Reina Valera: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, fenicio, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. En el versículo 1 dice que después de la muerte de Ahod, ¿quién era Ahod? Tenemos aquí en el capítulo 3:15 que dice: y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita. Entonces estamos viendo que el Señor había puesto a Ahod, era el juez, ¿no? El Señor levantó los jueces y por eso Ahod es uno de los jueces que levantó el Señor. Entonces, seguimos al capítulo 4 de lo que nos corresponde ahora. Capítulo 4, versículo 4. Dice la traducción del hermano Eric: y Débora, mujer profetisa, mujer de Lapidot, ella juzgando a Israel en aquella circunstancia. Versión Reina Valera dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. 5. Y ella habitando debajo del datilero de Débora, entre el Aramá y entre Betel, en el monte de Efraín, y subían a ella los hijos de Israel al Mizpah. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Versículo 6. Y envió y llamó a Barak ben Abinoam de Kedesh de Neftalí, y le dijo: ¿acaso no ordenó el Señor Elohim de Israel: ve y te moverás por el monte Tabor, y tomarás contigo 10,000 de varón de los hijos de Israel y de los hijos de Zebulón? Y él envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam de Seres de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado el Señor Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Versículo 7. Y yo moveré hacia ti, hacia el lecho del Kishón, a Sidra, general del ejército de Yabín, y a su carrocería, a su multitud, y los pondré en tu mano. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y dijo a él y a Barak: si vas conmigo, iré, y si no vas conmigo, no iré. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Versículo 9. Y ella dijo: iré contigo, solo que no será tu decoro sobre el camino que tú andas, porque en mano de una mujer venderá. Porque en mano de una mujer venderá el Señor a Sidra. Se levantó Débora y se fue con Barak hacia Kedesh. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá el Señor a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Kedesh. Versículo 10. E hizo un clamor Barak a Zebulón y Neftalí hacia Kedesh, y subió con sus pies 10,000 de varón, y subió con él Débora. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando,
y Deborah subió con él. Versículo 11. Y Heber el Keiní se había separado de Caín, de los hijos de Jobab, suegro o cuñado de Moshe, y se extendió su tienda hasta el Onde Sanaín, que está en Kedesh. Y Heber ceneo de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cedes. Versículo 12. Y le declararon a Sisra que subió Barak ben Abinoam al monte Tabor. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Hasta ahí hago una pausita para mostrar lo que hasta ahora venimos viendo en un pequeño mapa. Y dice que... Regresamos. Todo lo que acabamos de leer, vamos a ver cómo fue incursionando, se fue dando todo esto que acabamos de leer, todos estos movimientos que se hicieron. Dice que Débora estaba habitando entre Ramá y Betel. Vamos a ver. Aquí en este puntito rojo, ahí dice que habitaba Débora, estaba en ese momento Débora entre Betel y Ramá. Y dice que Débora llamó a Barak, hijo de Abinoam, y le dijo que se mueva para el monte Tabor. Aquí está el monte Tabor y aquí le dice Débora que debe ir Barak. Dice que tomará con él 10,000 de varón de los hijos de Israel y de los hijos de Zebulón. Y yo moveré hacia ti, hacia el lecho del Kishón, a Sisra. Veamos dónde está Sisra. Dice que Sisra está en Jaroset Goín, puntito rojo. Ahí está ubicado Sísara. Ya. Ya, lo que le dice Barak es, si vas conmigo, iré, y si no vas conmigo, no iré, simplemente. Y ella le dijo que sí iba a ir. Entonces, vemos cómo Débora se mueve también. Débora, que estaba acá abajo en Betel, sube también al monte Tabor, junto con Barak. Ya. E hizo un clamor, dice Barak, a Zabulón y a Neftalí hacia Kedesh. Y subió con 10,000 de varón y subió con él Débora. Ya indicamos lo que están ahí juntos ahora. Débora. Débora sube desde Betel hasta el monte de Tabor
junto con Barak. Están ahí los dos. Nos dice también que Heber, el Keini, se había separado de Canín, de los hijos de Jehová, que era suegro o cuñado de Moisés, que extendió su tienda hasta Elón en Sanaín, que está en Kedesh. Veamos dónde está Kedesh. Aquí. Ahí se encontraba el ceneo. Ya. En el versículo 12 dice que le avisan a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, está en el monte Tabor. Sísara está acá en la parte izquierda, en Jaroset Goín. Que ya. En el versículo 13 dice, e hizo clamor Sísara a toda su carrocería, 900 carrozas de hierro, y a todo el pueblo que estaba con él desde Jaroshed a Goín, hacia el lecho de Kishon. Sísara, al ver que Barak estaba en el monte Tabor, le avisan que él, al saber Sísara que Barak está en el monte Tabor, coge su ejército, digamos que eran 900 carros errados, y va hacia el arroyo de Sison. Y dijo Débora a Barak, versículo 14, incorpórate, porque este es el día en que el Señor dio a Sisra en tu mano. ¿Acaso no saldrá el Señor delante de ti? Y bajó Barak del monte de Tabor, y 10,000 de varón detrás de él. Y alborotó el Señor a Sisra y a toda la carrocería y al campamento a boca de espada delante de Barak, y bajó Sisra de encima de la carroza y huyó con sus pies. Le avisan a Sisra que Barak está en el monte de Tabor, y esto pues no le gustó para nada al capitán del ejército de Yavín, y baja con toda su carrocería, que dice el hermano Eric que era como los tanques Panzer o sea, carros blindados así el tipo y aquí tenemos un dibujito acá al lado del tipo de carrocería que más o menos podemos ver que correspondía a esa época, y dice que tenían guadañas de hierro, y ahí podemos ver que dice que podía destruir a cualquier, ¿cómo es? Persona que estaba a pie, ¿no? Bueno, seguimos. Versículo 15. Y alborotó el Señor a Sísara y a toda la carrocería y al campamento a boca de espada delante de Barak, y bajó Sisra de encima de la carroza y huyó con sus pies. En el 15 de Reina Valera dice, y el Señor quebrantó a Sísara a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Y Barak persiguió detrás de la carroza y detrás del campamento hasta Jaroshed Hagoín, y cayó todo el campamento de Sisra a boca de espada, no quedó hasta ni siquiera uno. Reina Valera, más Barak siguió los carros y el ejército hasta Jarosed Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Versículo 17.
Y Sísara huyó con sus pies hacia la tienda de Yael, mujer de Heber, el Caini, porque Shalom hubo entre Jabín, rey de Hazor, y entre la casa de Heber, el Caini. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber, Seneo. Versículo 18. Y salió Yael a recibir a Sisra, y ella dijo a él, apártate, mi señor, apártate hacia mí, no temas. Y se apartó hacia ella a la tienda y lo cubrió con una manta gruesa. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Versículo 19. Y él le dijo a ella, abrévame un poco de agua porque tengo sed. Y ella abrió el odre de leche y le abrevó y lo cubrió. Y él le dijo, te ruego, me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Versículo 20. Y él le dijo a ella, párate en la entrada de la tienda. ¿Será que si un varón viene y te pregunta y dice, ¿acaso hay aquí un varón? Tú dirás, no hay. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Versículo 21. Y tomó Yael, mujer de Heber, la estaca de la tienda, y puso el mazo en su mano, y vino hacia él Balaad. O sea, quiere decir que sin que nadie le escuche. Y hendió la estaca en su sien y descendió en la tierra, y él estaba dormido, profundo y cansado, y murió. Reina Valera, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Versículo 22. Y aquí Barak, persiguiendo a Sisra, salió Yael a recibirlo, y ella le dijo, anda y te dejaré ver al varón que tú estás procurando. Y él vino hacia ella, y he aquí Sisra ha caído. 22 de Reina Valera. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Versículo 23. E hizo cesar Elohim en aquel día a Yabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Versículo 24. Y anduvo la mano de los hijos de Israel, andando y siendo dura contra Yabín, rey de Canaán, hasta que extirparon a Yabín, rey de Canaán. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Hasta aquí terminaríamos el versículo 4. No sé si sigo nomás o... Sí, pues creo que podemos terminar toda la porción y ahí sí. Sí, quería regresar al mapita. Ya. Aquí vemos que Barak está en el monte Tabor, que dicen que es un monte dicen que es el monte más bello de ahí de Jerusalén, y que está entre 400 y 450 metros de altura. Sí, Sísara está acá al lado izquierdo, y que el momento en que le avisan a Sísara que está Barak en el monte Tabor, pues creo que le se enoja muchísimo y pues lo que dice es que en ese tiempo pues el río estaba casi, era tiempo de estar, había un clima con un sol canícula como el que a veces tenemos aquí, o sea, un calor tremendo. Pero bueno, ahí, como veíamos en el versículo que dice que el Señor hizo entorpecer, creo que dice ¿dónde está el versículo este? ¿Dónde está? Le hizo turbar, dice, ¿no?
le hace turbar al alborotó, dice. El Señor le alborotó a Sisra y a toda la carrocería, dice. Entonces, ahí podemos ver claramente que era el Señor mismo entregando delante de Barak y de Débora a esta guerra, ¿no? El Señor mismo era peleando la batalla por su pueblo. Porque cuando descendió Sísara, este río se había desbordado, dice, y que estaba pantanoso. El momento que descendió con sus 900 carros, que eran de puro hierro, simplemente se hundieron. Y Tabor no tuvo que hacer absolutamente nada y observó lo que estaba pasando, nada más, ¿no? Lo que sucedía. Y pues luego empezó él también la persecución y quiso alcanzar a Sísara, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí, que el Señor ya peleó, entregó este ejército de Sísara a Barak y a Débora. Sí, hermana Sonita, nada más una cuestión antes, digamos, antes de pasar al canto, Sí, capítulo 5. sí, dígame. Muchas gracias por tener ese mapa, está buenísimo. Puede ponerle en el mapita, por favor. Muchas gracias. Ya. Vale, está genial. Entonces, ahí vale nada más la pena contextualizarlo, porque muy bien lo ha hecho la hermana Sonita, de que estamos en la época de los jueces, ¿no? Que había muerto Ahod, que es el segundo rey, el segundo juez, ¿no es cierto? Ujú. Y el anterior era Otoniel, ¿no es cierto? Ok. Otniel, que no viene siendo sino el sobrino de, ¿cómo es? De De Caleb. Caleb. Exacto, muy bien. De Es Caleb. el sobrino de Caleb. Es decir, esta época todavía no se sabe muy bien si es que ya murió Josué o todavía no. Porque Así es. resulta que este Yavín, rey de Hatzor, es el que fue destruido en Josué 11. No sé si ustedes se acuerdan. Y de pronto, que el Javín, rey de Hazor, ¿no? Que es la ciudad que le prenden fuego. Que es la ciudad que le prenden fuego y todo lo demás. Entonces, al parecer, aquí dice que aquí vuelve a aparecer vivo. Y resulta que en Josué 11 dice que le matan al rey, Yavín, rey de Hatzor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como para deber leer el Josué 11. ¿No? Que es una cosa muy interesante. Ahora, parece ser que en realidad, y ahí en Josué mismo nos dice que esta Hatzor, esta ciudad de Hatzor, era una ciudad que era cabeza de todos los reinos, dice ahí, ¿no es cierto? Entonces era como una capital dentro de todos esos reinos, digamos, y este Císara parece ser que era como El capitán de él, exacto, o su general, ¿no? O su exacto, general. Ujú. exacto, pero era como decir el sobrante de. O sea, parecería que tal vez Yavin ya no está vivo en esa época, en esta época de Débora y Barak, ¿cierto? Pero todavía queda el general. Entonces, Mm. terminarle a lo que quedaba de Hatzor. Porque Hatzor en Josué 11 nos dice que esa ciudad fue de ¿cómo se dice? No, fue reducida a escombros, ¿no? Fue reducida a Ya. escombros, ya, a ruinas, bueno, fue quemado y demás y nunca más se volvió a construir. Entonces, cuando aparece este Císara, como lo conocemos, ¿no? Císara o este Cisra en hebreo, ¿cierto? Ujú. Parece, miren, fíjese que este vive en otro lado, ¿no? En este Haroset Goim, ¿no? Haroset Goim, básicamente es Haroset, ¿se acuerdan? Si no estoy mal, es del tema de, no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, es de esta otra ciudad. Y vive él ahí, y claro, es como que lo que queda del Hatzor, del Yavin rey de Hatzor. Y El rey de claramente Jacob. va a tener lío con los hijos de Israel. Obviamente va a tener lío con los hijos de Israel si fueron los que destruyeron la capital. ¿Ya? Ujú. Por eso dice que este era, tenía estas carrozas armadas y todo lo demás. Y una vez más tenemos el tema que les comentaba fuera de cámaras, del tema de los números. Que en ese momento alguien haya tenido 900, creo que dicen, ¿no? Ajá, claro, 900 dice. 900 carrozas de estas es imposible. No, o sea, no da para que tengan 900 Claro. carrozas. Es como que si dijeran, y el Ecuador tenía, no sé, 10.000 aviones. O sea, no. Ajá, sí, claro, porque si comparamos con los 600 carros de Egipto, que era una potencia en esa época. Eh, Ujú. exactamente. Claro, no Muy cabe bien. esto. No Ajá, cabe. Entonces, ¿cómo es que va a tener 900 todavía? ajá, Pues no, claro, claro, eso sí. muy Es- bien, muy bien, exacto. ujú. Fíjense, es decir, este tenía más que Egipto, o sea, ¿cómo? No,
No, pues no, no da. Lo que quiero decir es que tenían un montón, ¿no? Ese tiempo Ujú, tenían claro. muchos carros. O sea, era una ciudad muy militar, muy resguardada. Y además Ujú, también nos dan un tip ahí que dice que tenían carrozas de hierro. Y resulta que eso es un tema muy importante porque nos da a entender que era una sociedad avanzada que ya trabajaba ah, con hierro. justo. Exactamente. De hecho, las edades, las épocas en la tierra de Israel se suelen clasificar a partir de los metales que trabajaban. Entonces es como que la época de bronce, la época del hierro. Y resulta que la época del bronce se da todo esto de la conquista y demás. Y ya la época del hierro es la época de los reyes. Entonces que estos en esta época, que es el bronce alto, creo que le llaman, o Ujú, bajo alguna cosa. todavía no había el hierro. Ujú, Exacto. Entonces estos eran una sociedad un poco más avanzada y ujú, ya trabajaban en hierro y por eso es que el Barak les tenía miedo. No solo por el poderío militar, sino porque eran más avanzados tecnológicamente. guau. Entonces es como que, es como bien lo decía, es como que si nosotros estuviéramos con pistolitas y los otros tienen un tanque, ¿no? Entonces es eso, Tanques blindados. tuvieran unos tanques o tuvieran, no sé, es como que si, hablando en términos marítimos, como que si nosotros tuviéramos balsas y los otros tienen submarinos, alguna cosa así, Ujú, la ¿ya? diferencia. Buques, alguna cosa así, ya. Esa es Ujú, la diferencia. ujú. Por eso el miedo, ¿ya? Y aquí también se ve otra cosa que creo que vale la pena de una vez comentarlo. El cántico, bueno, ya nos lo explica nuestra hermana Sonita, pero aquí se da una particularidad. ¿Qué notamos aquí? Que hay un hombre que es un varón, el juez y todo, pero es un poco pusilánime, es un poco cobarde, ¿sí? Es un poco Co- flojo, cobarde. Barak, se refiere a Barak. Exacto, Barak. Ajá, que Ujú, es miedoso, que le dice Débora, oye, pero el Señor ya te dijo, ¿por qué no subes? ujú, Y el otro dice, bueno, si tú no subes conmigo, yo no voy. Y ahí ujú, es lo que le dicen, no, bueno, pero sepas, yo voy, pero para que sepas que la gloria no será tuya, o sea, el peso no se dará a ti, sino que sepas que el Señor tuvo que salvar a su pueblo a través de la mano de una mujer. Y lo hace ujú. no por ella, o sea, no diciéndole Débora, diciéndole, yo subo para que sepas que la gloria va a dar a mí. No, porque ¿de quién termina siendo el honor, digamos, el privilegio de matarle al César? Del Señor. A él, De Jael. a él, Jael, sí, exacto, de la mujer de, la mujer. Entonces, ajá, fíjate, no se refiere tanto a que iba a subir Débora, ujú, no, claro. no que Ujú, que además iba a ser la esposa de un extranjero, ¿no? De un así es. cenebre, ¿no es cierto? Que viene Ajá. siendo la mujer de un extranjero, que es la que se iba a llevar lo que tenía que hacer él. Entonces, fíjense, esto es una cosa muy interesante que nos puede dar para hablar, pero en términos sencillos es esto. A veces en la iglesia cristiana y demás se suele debatir, o en hace un tiempo se debatía, ¿no? Esto de que si debe haber mujeres o pastoras o lideresas o hermanas que estén al frente. Y a veces se preguntaban eso, ¿no? ¿Debe o no debe haber? Y la pregunta no es esa, porque ya hay y siempre hubo. O sea, eventualmente hubo. Aquí vemos de ejemplo. Hubo una profetisa, hubo una mujer que fue de armas tomar y no hizo otra cosa que matar a alguien. O sea, clavarle el estaque en la sien, ¿cierto? Tuvo que hacerlo, pero los hubo. Entonces, la pregunta que más bien nos debería o se debería hacer es esta, es la siguiente. ¿Por qué es que en algunos momentos el Señor permite que algunas hermanas, damas, tomen la posta? Y la respuesta es obvia, porque no hay hombres. Porque a veces hay puro varón. Claro, porque a veces hay puro barak, exacto. O sea, porque no hay hombres es la respuesta. Entonces, cuando Dios tiene cuando Dios utiliza, digamos, por así decirlo, ¿no? O sea, usa, llama a mujeres cuando no hay hombres. Hay hombres, pero ¿Sí? así como varón. Exacto, que es lo mismo que no haber. Son pusilánimes, son gente que no haga usted, hermanita, haga usted mejor. Ujú, Entonces no tienen esa personalidad para asumir una responsabilidad. ujú, Son flojos, algunos hasta cobardes. ujú, Y entonces la mujer, en cambio, se arriesga. claro. Ujú, La mujer no ve un liderazgo de hombre, se lanza. claro, claro. Así es. Ujú, Aún habiendo líderes, digamos, ¿sí? Líderes varones, ella está ahí, ujú, ella está ahí. así es, así es.
Entonces, fíjense, ¿no? Como les digo, de esto se puede prestar para hablar mucho. Por ¿Ya? eso es que en las iglesias hay más Sí. mujeres. Sí, cierto. Y Y en todo lado. ustedes verán, por ejemplo, en las sesiones de padres de familia, es casi puro mujeres, Ujú, pocos varones, claro. ¿no? Y en todo es así. Generalmente son las mujeres que están. Sí. Y el hombre como que se siente más, no, ándate vos, ándate vos. Ujú, exacto. Entonces no hay responsabilidad del hombre y en la iglesia tiene que ser el varón, no porque le deja a un lado a la mujer, sino porque es el llamado. Así es. Exacto. Entonces, para que fijémonos, entonces, la pregunta correcta, digamos, no es, ¿no? De si debe o no debe, ¿no? Porque es que sí, sí, ha habido. O sea, más allá de eso, ha habido y habrá. Ha habido y habrá. ¿No es cierto? La pregunta correcta es ¿por qué? O sea, ¿en qué ocasiones? Incluso es pertinente que incluso una hermana asuma las riendas, digamos. Y la respuesta es cuando no hay hombres, cuando no hay varones. Entonces, pero habiendo varones, ahí es la cuestión. Habiendo varones, ahí es la cuestión de cómo es posible. No, no es lo normal. Entonces, fíjense, aquí se aprende eso. Entonces, Así en es. lugar de ser una reivindicación, digamos, en realidad es una vergüenza para el Barak, para Barak, que diciendo, oiga, usted era el llamado. Y así, pero es que, no, Dos bueno, vamos, mujeres, y dos mujeres, y son dos las que mujeres, intervienen. así. Ellas estuvieron por la gama. Exacto, entonces fíjense qué aguerrida habrá sido esta Jael, ¿no? Que le dice, es este, venga, sí, yo te escondo. Y este tema de que le pide agua y le da leche, que incluso se recoge en el cántico, es un tema de que, o sea, ella no le reconocía con la importancia que tenía, porque es como que venga el presidente de la República y le diga, por favor, denme un poquito de agua. Yo, sí, tenga, aquí está su leche. Claro, le da O lo sea, que ella le da lo quiere, que ella quiere, no no lo lo que que le pide. pide. Eso es desconocer autoridad. Eso es no reconocerle lo que. Además, por otro lado, también es estratégico, porque cuando una persona está cansada y además le dan lácteos, a dormir, exacto. Entonces lo que quería era dormirle. Entonces el agua, no, aquí no te me refrescas, a ti te duermes y le pone la manta calientita, ¿no? Ah, sí, justo, completo. Completo, entonces a dormir y listo. Entonces a dormir, en lo que está dormido, yo te vigilo, sí. ¡Pum! Pero imagínate qué golpe tan certero tendría que ser para que sea de contado, ¿no? Ujú. De contado y que le encuentre el Barak después, ven, aquí te muestro el que tú buscas, el que tú procuras, el que tú andas buscando, aquí está. Muerto, Míralo ahí, lavado, lavado ahí. fuego, Claro, contra el suelo, claro, porque le pasa por la sien, dice, ¿no? Entonces, imagínense semejante estaca que debe haber sido, ¿no? Del tamaño de una cabeza. Y debe Entonces, haber sido una mujer bastante fuerte también, pues bien fortachona, para que coja un más, para que de un golpe certero le pase todo eso. claro, y qué cansado estaría este man para que, No este sé. Císara, para que no coja, porque debe haber sentido, o sea, el tema que le ponga aquí y boom, ¿ya? Claro, que le asiente la cosa, no es que le puso en el aire, claro, es que cogió desde aquí, no, seguramente le asentó claro, y boom. Ujú. Y esa escena, digamos, no debe haber sido bonita, ¿no? Después, porque, Terrible, terrible. Sí, claro. yo estaba consultando eso y vi esas escenas y dije, no, mejor no las pongo. Sí, Exacto, mejor sí, no sí. las pongo, dije. A mí, por ejemplo, en medicina legal, cuando estudiaba eso, me hacían ver las diferentes lesiones precisamente para diferenciarlas. Y resulta que cuando son golpes en el cráneo, se hace es una cosa, pero horrible. Se hacen fracturas y todo así, pero es una escena muy grotesca de ver. Entonces, y debe haber sido algo muy violento porque para que se rompa el cráneo es algo muy fuerte. Entonces, exacto, y claro, los ojos y todo lo demás, o sea, es una cosa horrible, es una cosa horrible de ver. Y como para película de terror, imagínense eso que coge y boom. O sea, y además con el mazo, porque debe haber sido un mazo grande y todo, o sea, Claro. eso fue Pero horrible. lo hizo pensando muy bien porque, por ejemplo, Claro. ya sabes, ¿eh? El temporal y todo eso. Ah, sí, El temporal es el más delgado. claro, le dio en la parte más vulnerable. O sea, si le daban acá, duro. No, Pero aquí, frontal, sí, pero sí. aquí en la parte de la sien precisamente es donde hay incluso huequitos, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, el mazazo ahí, Es más delgado. claro, el mazazo ahí y quedó ahí clavado. Así que, puf, o sea, fue una muerte violenta, digamos.
bonita de ver, no. Para O nada. sea, exacto, y no estuvo pensando dos veces. Me dijo, este es, ya este viene huyendo, este. Y eso que estaban en paz, y eso es interesante. Me dice que con ella no era el lío. Con ella no era el lío. Ah, tú eres, sí, sí, pum, ya. Pero quizás ella también era de las agraviadas de este que no les dejaba pasar, ¿no? Del Císara. Seguramente, aunque dice que con la casa de ellos no No tenía tenía lío. ningún problema. Ajá, exacto. Milita. Pero también puede haber sido una inspiración del Señor, también en ella, ¿no? No, mayor. Eso. Sí, sí, sí. Lo más seguro. Sí, muy buenas tardes con todos los hermanos. ¿Cómo está, hermano? Justamente yo tenía una inquietud. Usted acaba de decir que ella no tenía ningún, digámoslo comúnmente, ningún pito en esta guerra. Y yo, mi inquietud es querer saber más sobre esta mujer, si esta mujer fue escogida por Dios para que haga esa hazaña, ¿sí? Eso quiero saber, hermano, Claro, claro. porque sí, Sí, exactamente eso. Básicamente es eso. Porque no se encuentra otra explicación. Porque eso es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Con eso, con la exacto. casa del marido, no tiene lío. No tiene, había paz, dice entre ellos. ¿Ya? Y al parecer era una persona medio nómada, porque fíjese que vivía en carpa, Ajá, vivía en tienda. sí. Entonces no tiene ningún lío y Dios mismo lo inspira para que diga, venga, pase. Y con qué facilidad lo elimina. Exacto. Entonces es una cosa muy, muy llamativa y eso es precisamente, como bien lo dice, usted bien lo advierte, es que fue escogida, digamos, por Dios y dirigida por Dios mismo para que ejecute eso en virtud de que el juez que tenía que hacerlo, el Barak, no lo hizo y tenía miedo, tenía miedo. Entonces, ese es el asunto. Cuando alguien escogido por Dios que debería hacer algo, no lo hace, pues Dios encuentra sus maneras. Incluso, fíjense, una mujer y todavía extranjera. ¿Ya? Así es, por eso estaba con esa duda. Muchísimas gracias, hermano. Vale, con gusto, hermana Digna, con todo gusto. ¿Sí? Entonces, eso por un lado, ¿no? ¿Y qué más? Entonces, eso con esta Jael, ¿no? Con esta Yael. Sí, entonces es un nombre bastante curioso si de pronto le queremos poner alguna hija, ¿no? Tal vez recomendable, ¿no? Pero, pero tal vez y si le hacen eso, no le, le pongo alguna cosa así, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Ya, de pronto Débora puede ser un bonito nombre, o Debra, en hebreo es Debra, ¿no? Debra, Barak, sí. Débora Jael, qué complejo, ¿no? Débora Jael dice. Ok, entonces eso básicamente. Ya, y también lo que también quería comentarles aquí, creo que alguna vez les comenté, pero aquí resulta que en Jueces nos damos cuenta de una cosa, que el libro de Josué también tiene su particularidad al momento de ser leído, porque si tal vez ustedes recuerdan o tenemos algún recuerdo de Josué, parecería que en el libro de Josué se termina de conquistar toda la tierra, ¿no? Y como que conquistaron hasta el norte y tal, y conquistaron a todos. Entonces la pregunta es si conquistaron en teoría todos, porque es que en Jueces siguen teniendo problemas con estas personas, siguen teniendo problemas con los filisteos, con un montón de gente. Porque no. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque es que en realidad no les conquistaron realmente todo el territorio que dice. Y el territorio que realmente llegaron a dominar es bastante menos de lo que suelen venir en los mapas que normalmente se suele encontrar. Sí, de pronto al final, para no interrumpir lo que está compartiendo la hermana Sunita, les comparto la imagen nada más. Sí, o les Es puedo pasar. que precisamente el Señor les había mandado sí, el Señor les dice que tenían que ir a conquistar, o sea, y les va diciendo a cada tribu lo que tenía que hacer, ¿no? Pero ellos hicieron muy cómodamente, fueron dejando pueblos sin allí, vivieron con ellos y todo, o sea, desobedecieron lo que el Señor les dijo. Exacto, incluso en algún momento el libro de Josué mismo cuenta, ¿no? Que ya ha pasado el tiempo, Josué ya viejo y algunas tribus no se daban por ir a conquistar lo que les tocaba, Así es. ¿no? Entonces, Y pienso tal vez que por eso es la razón de que Jerusalén siempre está hasta hoy día pues con esos problemas de sus pueblos alrededor, ¿no? Que están reclamando. no necesariamente, porque la historia del Israel actual tiene poco que ver con el bíblico en realidad. Tiene bastante poco que ver. No es lo mismo, no es lo mismo. Ya. No es lo mismo. Hay algo semejante en el tema de que siempre están en lío, pero incluso están en lío porque a veces ellos mismos buscan estar en lío, los actuales. No es igual. Ya. No es exactamente igual. Sí, ¿no? Lo de ahora es bastante diferente. Pero en esta época sí era porque ya Porque Dios
que vayan, conquisten, y algunos dijeron, no, ¿para qué? No. Se pusieron a Sí, convivir con ellos, se casaron con ellas y ellas con ellos. O sea, ahí empezó la mezcla. exacto, entonces ahí fue el tema de que ya vayan a conquistar, no, o sea, ¿para qué? Ya nuestros hermanos ya conquistaron, hay que nos den chance, ¿no? Ujú. Y eso Dios mediante nos permite ver en Josué, porque ahí les comento también, y lo que pasa es que estamos también estudiando con mis papis y Jesse y algunos hermanos también, el libro de Josué, después de haber estudiado números, y resulta que sí, Josué viene siendo el cierre de la Torá, si se quiere, sí. Entonces Josué permite entender muchas cosas más de la Torá que ya lo sabemos. Así que si en algún momento podemos después continuar con la lectura, alguna cosa, será con el libro de Josué, porque viene muy bien, especialmente después de terminar toda la Torá y demás. Conviene leer el libro de Josué y seguir la historia, porque sí se comprende un montón de cosas, especialmente el libro de Josué. Ya después jueces puede ser que lo veamos, pero al menos Josué sí es súper importante que se estudie a continuación de Deuteronomio. Por eso es que incluso la Haftará de la última de Deuteronomio, ¿cuál es? Adivinen. Es Josué 1:1 hasta el siguiente. La Haftará de la última de Besod Abraha, la de esta es la bendición, que es la de Deuteronomio 33, en este mal. De resto 34, si la Haftará de esa porción es Josué 1, Josué 1:1 al 1:17 creo que es. Entonces eso es para decirte que la historia sigue, que la historia continúa, y además no solo que continúa, sino que además, al menos lo que he podido ver es que en Josué se va concretando mucho de la Torá y que no se comprende la Torá sin Josué. Eso, no se comprende, no se termina de cerrar. Sí, eso básicamente. Entonces creo que podemos continuar, hermana Sonita, por el capítulo 5. Bueno, aquí seguimos con el capítulo 5 de la traducción del hermano Eric. 5:1 dice, entonces cantó Deborah y Barak. Y de Barak ben Abinoam en aquel día diciendo, Reina Valera, aquel día cantó Deborah con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, capítulo 2, versículo 2, al descubrir descubiertas en Israel, esto dice que, ahí, así como está, no se entiende, ¿no? Pero dice que es cuando los enemigos se arremetieron sin límites a Israel. Significa eso de al descubrir descubiertas en Israel. En el hacerse voluntario el pueblo que se ofrendó voluntariamente a defenderse. Proclamen Baruch al Señor. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load al Señor. Versículo 3. Escuchen reyes, hagan oído terratenientes, yo al Señor, yo cantaré. Oíd reyes, escuchado príncipes, yo cantaré al Señor. Cantaré salmos al Señor, el Dios de Israel. Versículo 4. El Señor, en tu salir desde Seir, en tu caminar desde el campo de Edom, tierra, se estremeció también, cielos gotearon, también nubarrones gotearon aguas. Cuando saliste de Seir, oh Señor, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Versículo 5. Montañas se aguaron por el panín del Señor. Este es Sinaí por el panín del Señor, Elohim de Israel. Los montes temblaron delante del Señor, aquel Sinaí delante del Señor Dios de Israel. Versículo 6. En días de Shamgar, Ben Anad, en días de Yael, cesaron los itinerarios. Los que andaban por sendas conocidas anduvieron por itinerarios tortuosos. Shamgar también fue otro de los jueces de Israel. En los días de Shamgar, hijo de Anad, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Versículo 7. Cesaron el prazón, asentamiento no amurallado en Israel. Cesaron el peligro que iba eliminando la antigua costumbre. Cesaron
O sea que la situación de peligro iba eliminando la antigua costumbre de habitar tranquilos en tiendas para tener que vivir amurallados. Hasta que me incorpore yo, Deborah, hasta que me incorporé yo, Deborah, que me incorporé como madre en Israel. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Versículo 8. Escogerá el Señor nuevos As-Lejen, Sha'arim. Entonces, pan de puertas, me hazlo Lajen Shurim. Desde entonces no hay para ellos medidas. Escudo si es visto y lanza en 40,000 en Israel. No hay para ellos. El 8. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Versículo 9. Mi corazón es para los Mejoquequín, hacedores de normas de Israel, los que hacen partícipes voluntariamente entre el pueblo, proclamen Baruch a Adonai, también se puede decir, ¿verdad? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, loada a Hashem. Los que montan asnas, jorot, blanqueadas, los que habitan encima del juicio, los que andan por el camino, conversen, reflexionen. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Versículo 11. A causa de la voz de las piedras de río, entre los sacadores de agua, allí aullarán las sadagot del Señor, la sadagot de su prazón, lugar sin murallas en Israel. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos del Señor, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas del pueblo del Señor. Versículo 12. Despiértate, Deborah, despiértate, despiértate, comunica el cántico de la Torá. Incorpórate, Barak, y cautiva a tus cautivos, o ven a Binoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo del Señor marchó por él en contra de los poderosos. Versículo 14. Desde Efraín, la raíz de ellos, o sea, el Señor, está contra Amalek, detrás de ti está Benjamín, contra tus pueblerinos, enemigos comunes. Desde Magir, hijo de Manashe, bajaron los hacedores de normas, y desde Zebulún, los que mueven la vara del escriba. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Versículo 15. Y mis generales de Inchisacar, con Deborah y Yisahar firme, Barak en el valle, fue enviado con sus pies entre las divisiones de Rubén. Grandes son las grabaduras, los pensamientos del corazón. Caudillos también de Isaacar fueron con Deborah, y como Barak también Deborah también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Versículo 16. ¿Por qué habitaste entre los cruces de caminos para oír los silbidos de los rebaños? Para las divisiones de Rubén grandes son las grabaduras del corazón. ¿Por qué te guardaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Versículo 17. Gilad al otro lado del Jardén, habita tranquilo, y Dan, ¿por qué temerás las aves? Las naves, ¿por qué temerá las naves? Asher se sentó a la costa de los mares, y junto a sus bahías habita tranquilo. Galad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar, y se quedó en sus puertos. Versículo 18. Zabulón es un pueblo que socavó su nefesh para morir, y Neftalí está junto a los que son levantadores de campo.
El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Versículo 19. Vinieron reyes, hicieron guerra. Entonces hicieron guerra los reyes de Canaán. En Taná, junto a las aguas de Megido, provecho de plata no tomaron. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán. En Taná, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Versículo 20. Desde los cielos hicieron guerra las estrellas, desde sus calzadas hicieron guerra con Sísara. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Versículo 21. El lecho del Quishón los arrastró, el lecho de antiguos, lecho del Quishón, Minefesh caminaba con poder. Los barrió el torrente de Sishón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón, marcha, oh alma mía, con poder. Versículo 22. Entonces se desmoldaron los talones de caballo a causa de las rapideces de sus potestades. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Versículo 23. Fueron excluidos, desamparados los de Meroz, dijo el Malach del Señor. Fueron excluidos, desamparados sus habitantes, porque no vinieron al auxilio del Señor, al auxilio entre los guerreros. Maldecid a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro del Señor contra los fuertes. Versículo 24. Serás amparada con relación a las mujeres, oh Yael, mujer de Heber de Keiní. Con relación a las mujeres en la tienda serás amparada. Bendita entre las mujeres, Jael, mujer de Heber Seneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Versículo 25. Aguas pidió él, leche dio ella, en taza de poderosos le acercó cuajada. Él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema. Versículo 26. Su mano a la estaca envió y su diestra al desbarbador de trabajadores, o sea, al martillo, y desmontó a Sisra, desapareció su cabeza, aplastó y desdobló su sien. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Versículo 27. Entre los pies de Elia, él se dobló, cayó, quedó acostado entre los pies de Elia, se dobló, cayó al doblarse, allí cayó destruido. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó allí cayó muerto. Versículo 28. Por medio de la ventana observaba y Teyabel suspiraba la madre de Sísara por medio del tragaluz. ¿Por qué se demora su carrocería para venir? ¿Por qué se retrasan los latidos de sus carrozas? La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Versículo 29. Las sabias de las princesas de Elia responden, inclusive Elia mismo devuelve sus dichos hacia sí. Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún Elia se respondía a sí misma. Versículo 30. ¿Acaso no pasa que si encuentran, reparten botín? Una rajam, mujer tomada en cautiverio, 2 rajam por cabeza de un fuerte, botín de colores para Sisra, botín de colores, bordado de color, doble bordado, doble faz para los cuellos del botín. ¿No han aliado botín y lo están repartiendo a cada uno una doncella o 2? Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordadas de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que son amadores de él, aquellos que ejercen el amor del Señor, sean como él salir del sol con su hombría, canícula. Y quedó quieta la tierra 40 años. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Hasta allí se terminó el cántico. Y creo que podemos seguir, hermana Sonita, por favor. Ya. Aquí he puesto unas semejanzas y correlaciones. Aquí está la Torá, los profetas y el Evangelio. Aquí le he puesto un subtítulo que dice Estrategia de Conquista y Obediencia, que podemos ver en Éxodo 14, 1 y 2. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo,
di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Sepón. Delante de él acamparéis junto al mar. Estamos viendo la estrategia del Señor, más que todo aquí, ¿no? Y en Jueces 4, 6, 7 dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado el Señor, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. En Hechos 6 del 16, del 6 al 10, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. En Éxodo, en la Torá y los profetas, estamos viendo una estrategia que el Señor mismo está, que es el Señor mismo el que está indicando la estrategia, ¿no? Está indicando a Jehová, digamos a Moisés, en la época de cuando cuando salía el pueblo de Egipto, que les dice, el Señor mismo le dice a Moisés todo esto, ¿no? Que den la vuelta y acampen delante de Migdol, junto al mar, dice, porque el Señor sabía lo que iba a hacer, ¿no? O sea, necesitaba que estén junto al mar, precisamente porque ahí iba a partir el mar, para que pueda pasar su pueblo. Y acá también en Jueces 4, 6, 7, igual, le dice a Barak que suba a Tabor y que iba a entregar ahí al ejército de Sísara, ¿no? Porque le iba a llevar a través de este arroyo de Sison, que iba a estar empantanado, pues, y ahí iban a caer los carros de Sísara. En cambio que acá en Hechos 6, 16, del 6 al 10, estamos viendo una estrategia, en cambio, no de carros del ejército, digamos, humano, sino acá lo que estamos viendo es que también el Señor está dando a Pablo la estrategia precisamente para anunciar el Evangelio, o sea, para la parte espiritual, ¿no? Eso es lo que podemos ver acá. Y por eso es que Pablo tenía digamos, un itinerario y pues el Señor le detiene, ¿no? Le detiene y vemos que es, pues, que el Señor lo que quiere es que anuncie el Evangelio, que es otra estrategia del Señor. El ánimo de perseguir al pueblo de Dios. En Éxodo 14:5 tenemos, cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho, que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? En Jueces 4:12 dice, avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. En Apocalipsis 12, del 12 al 13, dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. No con ejército ni con poder, sino con el Ruach del Señor. Éxodo 14, del 7 al 8. Y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos, en el 8. Y el Señor hizo rigidez en el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano levantada. En Jueces 4, 13, 14,
y juntó Císara todos sus carros, 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que estaba con él. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Císara en tus manos. He aquí el Señor ha salido delante de ti. Bajó Barak del monte Tabor, seguido de 10,000 hombres. Apocalipsis 19:20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. La raíz Harash, creo que aquí Carmita me quiere ayudar aquí en esto de la raíz Harash. Por favor, Carmita. La explicación de la raíz Soñita. Harash, por favor. La verdad es que Soñita me pasó su trabajo ya hecho y bueno, sí estaba todo casi completo y yo tenía esta idea que a mí me impactó de entrada y dije que me deje poner en sus comentarios. La verdad no parece, gracias Soñita, la verdad no parece muy tal vez trascendente, ¿no? Pero a mí me gustó porque desde que escuché al hermano en el estudio, cuando él pronunciaba Haroshet Hagoyim, me llamó la atención porque no lo estaba mirando, sino solo escuchando. Entonces, Josué, no sé cómo se escribe el nombre del dulce aquel que usamos en Pesaj. Sí, también No me sé suena mal, pero eso es Jaroset, no es Jaroset. eso, no sé si es Haroset o Haroshet, ¿no? No es Jaroset. Pero, y no sé qué significa, ¿sabes qué significa Haroset? No, creo que es como decir mermelada o alguna cosa así. Sí, Puede ser, no. La verdad no busqué, pero lo que a mí me importó es que yo dije, ¡ah! El jaroche de los goim, pesa, las plagas, la salida, ¿qué será? Tal vez el dulce viene de aquí, pensé. Pero eso sí, no, yo sé que se dice jaroset también, ¿no? Pero pues a veces puede ser como no. Pero bueno, lo que importa, ese es un detalle que me cautivó, creo que para ver qué tiene este jaroset, ¿no? Entonces, este tema, jaroset, tiene por raíz. En hebreo las palabras se relacionan, se amigan o inclusive son totalmente opuestas, manteniendo en común una raíz de 3 letras en general, ¿no? Entonces, Haroshet tiene una J, una R y una Shin, o sea, una SH, perdón. Entonces, la raíz se llama Harash. Entonces, pues Haroshet, no sé, parece un plural femenino, parece, bueno, Haroshet de los Goim, ese lugar se llamaba Haroshet Hagoim. Entonces, Haroshet de los Goim. Yo dije, ¿qué será, no? Bueno, por otro lado, en Éxodo también me pareció interesante que apareció la misma raíz Harash con relación a la palabra Taharishum. Entonces, Éxodo 14 dice, Hashem peleará por ustedes y ustedes estarán Jeresh, o más bien Taharishum, callados, enmudecidos. En nuestras versiones creo que dice, vosotros estarás quietos. Pero el hermano Eric bien lo aclara y dice, no, Taharishum, que también tiene la raíz de Harash en Harishum, significa callar, estar enmudecidos. Pero la raíz Harash también tiene que ver con un labrador. Por ejemplo, el Harash es llamado al herrero, al que labra las cosas de hierro. Harash es llamado al que labra la tierra. Harash es llamado al que labra las maderas para hacer los ídolos. Pues hacer pasar un arado también es Harash. Entonces, tiene varias acepciones con las vocales, eso sí, un poco diferentes cada vez, pero las mismas letras. Entonces, en Éxodo 14, el tema es que Hashem va a pelear por ustedes. Ustedes, mudos. En Jueces, Dios le da la orden que partan desde este punto hasta desde el punto de Haroshet Hagoim hasta el torrente de Kishon.
bueno, solamente tiene la raíz de la palabra, como decir en común. Y quizás lo que era la consecuencia, tal vez ese nombre de ese lugar donde se encontraba, ¿quién se encontraba ahí? El Sisra, llegó a tomar ese lugar después, yo pienso, después de que los goyim, estos gentiles, estos que no, en su momento no eran del pueblo, sino eran los adversarios, fueron arados y quedaron enmudecidos frente a todo lo que pasó. Silencio de los goyim, ya sea porque murieron, ya sean porque quedaron atónitos, ya sean por la maravilla que Dios obró en ese momento. Entonces pienso que tal vez ese lugar posteriormente tomó ese nombre Haroshet Hagoim. Quizá no, esas son solo mis elucubraciones con relación al significado de esa palabra. Encontré una palabra parecida a Haroshet, que dice Joreshot en Job 1:14 y es un participio, ¿no? Y dice arando. Entonces, bueno, esto. Y ahora, pues, había que buscarle un texto del Evangelio y la única parte donde recordé que habla de un silencio. Apocalipsis 8:1 dice, cuando el Cordero abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo por media hora. Y luego, pues, de abrir el 7º sello, vienen las 7 trompetas y los juicios finales. Entonces, cuando hay un silencio del Señor, como cuando Él algo silencia, pues Él se va a levantar para hacer juicio. Cuando abrió el 7º sello, hubo silencio. Entonces, para entender este concepto del silencio previo al juicio, me atreví a poner aquí Zacarías 2:13, donde dice, calle toda carne delante de Hashem, porque Él se ha levantado de su santa morada. O sea, mejor dejen de quejarse, callen, es mejor que callen y acepten cada uno la condición en la que se encuentren, porque la hora del juicio ha llegado. Entonces acá en el Éxodo 14:14, ¿no? Hashem peleará por vosotros, vosotros callad, porque en el momento de la angustia iban a estar gritando, pero las quejas de siempre, las murmuraciones de siempre. Entonces, en los problemas complicados, después de haberle entregado nuestro conflicto, nuestra angustia al Señor, pues saber que Él va a pelear por nosotros y nosotros estar Heresh, en silencio, ¿no? Callados. Esa era una cosa que me quedó sonando, ¿no? Entonces luego pensé si el Haroset, el famoso dulce Haroset, tal vez venga de esto, ¿no? Porque está un poco relacionado la salida de Egipto, el exterminio de los goyim, o sea, los goyim callados, los goyim arados, pues bueno, hay gozo y alegría y tal vez por eso le hicieron dulce. Bueno, esas sí ya son mis ideas, ¿no? Pero previo a un juicio del Señor, en medio del conflicto a sus hijos les dicen, confíen que yo peleo por ustedes y ustedes guarden silencio. Eso es lo que quería comentar de la raíz Harash. Continúo. Gracias, Tayita. Gracias a usted, Carmita. Aquí he puesto obras, manos. Sabemos que las obras se hacen con las manos. Entonces puse aquí Éxodo 14:16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Jueces 5:26. Jael tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes. Segunda de Corintios 15:7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, ¿qué recompensa hay para vuestra obra? Derrota del adversario. Éxodo 14:28. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Jueces 4:16. Barak persiguió los carros y el ejército hasta Haroset Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó ni uno. Apocalipsis 17:14. Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Perdón.
porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Torá y la profecía. Éxodo 15:1. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: Canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Jueces 5:1-2. Entonces Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día diciendo: por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendecida al Señor. Apocalipsis 15:3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de las naciones. Y acá al final puse pues unos versículos para meditar. Salmo 20 del 7 al 9 dice: algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Salmo 1 del 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Eso es, mis hermanos queridos, eso es lo que... Y bueno, con todo esto que he podido aprender un poquito más del Señor. Este es mi segundo año caminando a la luz de la verdad, podría decir, de la verdad del Evangelio, que el Señor me ha permitido ir poquito a poquito aprendiendo algo, y pues aquí con esto, con todo esto que me ha tocado ahora, he aprendido pues que primero no, los hijos del Señor pues no, su pueblo pues no, en ningún momento debe tener miedo, ¿no? En ningún momento es el miedo para nosotros, porque bien dice su palabra, ¿no? No nos ha llamado a tener espíritu de temor ni de miedo, sino de valentía. Eso, yo digo eso por mí, ¿no? Porque sí, o sea, haciendo un análisis de mi vida desde pequeña, digo, uy, y yo he estado limitada de muchas cosas por miedo. O sea, he sido una persona muy, como suelen decir, muy nerviosa, muy nerviosa. Entonces, muchísimas cosas que hubiese querido alcanzar no las he alcanzado, y ahora eso he aprendido, que el miedo no es de nosotros. Y hay otra cosa más, que en el Señor hay esperanza, ¿no? Que hay esperanza. Y como decía ahí, después de 20 años, decía que cuando el Señor, que las cosas son en el tiempo del Señor también, que no debemos desesperarnos, porque de que si en la casa, en un hogar, pues hay algo que no cambia por muchísimo tiempo, pues aprendí que el Señor es su tiempo, ¿no? La desesperación tampoco es nuestra, que el Señor en su tiempo, pues, se mostrará también, ¿no? Para todos. Y eso, y que la palabra nuestra, y que la palabra del Señor, hay que, quizás yo no tuve esa oportunidad de criar a mis hijos con la palabra del Señor, pero no sé, me siento halagada porque tengo nietos y nietas, y pienso que quizás el Señor, o sea, por algo me habrá dado las nietas y los nietos. Quizás esa es la oportunidad que el Señor quiere que yo enseñe a esos nietos y a esas nietas, pues con lo que ahora estoy aprendiendo. Me siento muy, muy, muy feliz, muy, realmente para mí, cada parashá es una alegría para mí. Anhelo cada viernes, ya al venir la tarde, pues anhelo con todo mi ser, pues porque sé que el Señor algo más tiene para enseñarme. Eso
Eso, mis hermanos queridos. Muchas gracias, hermana Sarita, por compartirnos y Dios le bendiga un momento. Pues ha sido bastante claro y sus últimas palabras tienen toda la razón, mi hermano. Así es. Bien, nada más yo quería comentar una cosita que creo que se puede ver también, además de todo lo que muy bien nos ha dicho nuestra hermana Sonita. Hay una cosa, digamos, que digamos que es común a las dos porciones, tanto del Pentateuco, de la Torá, como de acá de Jueces. Y es la siguiente. O sea, son como dos escenarios típicos, o sea, parecidos. Por un lado está Moisés con el pueblo que les vienen persiguiendo y no saben qué hacer. Y de pronto Dios les dice, haz de esta manera, procede y después ganan. Producto de lo cual la respuesta es elevar un cántico. Y lo mismo acá. Está Barak que no sabe qué hacer, que está con miedo, lo que sea. Y viene Débora y le dice, ya anda y haz. Y a lo que hace, pues finalmente terminan sus enemigos entregados en su mano, ¿cierto? Ganan y producto de lo cual se eleva un cántico, ¿cierto? Entonces, esto, más allá de todo lo que se puede decir, bien se puede aplicar a nuestras vidas, que a veces es algo que nosotros no tenemos como por costumbre, tal vez por nuestra tradición o porque tal vez como que pensamos que la alabanza es únicamente una canción, una melodía bien hecha, como decir, ¿no? Que tiene toda su producción, sus instrumentos, sus voces y toda la cuestión. Y resulta que, no sé si ustedes han escuchado, pero las canciones en grupo que se suele hacer, digas en iglesia, fuera de los que cantan los que suelen dirigir, los demás no es que tengan bonita voz. ¿Sí? Así que no es una cuestión que debe ser estéticamente bello, no que debe ser estéticamente bonito, sino que más bien debe ser el producto del reconocer una proeza del Señor. Y especialmente cuando estamos en esto. Aquí hay al menos dos cosas que quisiera poner el énfasis. La primera es que cuando nos encontremos en un momento en el que no se sabe qué hacer, en un momento en el que estemos entre el mar y los egipcios, entre el mar y los egipcios, o que estemos ya sabiendo qué hacer, como el caso de Barak, y que por alguna razón no hacemos lo que tenemos que hacer, la respuesta es, a ver, sacúdase y haga, y haga lo que tiene que hacer. Dios mismo ya le ha mostrado lo que se debe proceder, lo que procede realizar, y hágalo, hágalo. Y una vez que lo hace, que se logra y el Señor le muestre la solución y la victoria, como se suele decir, lo siguiente que tiene que hacer es hacer una shirah, no sé, hacer un cántico. Pero no les digo ya vamos a estudiar música y el conservatorio. No. ¿Qué significa en últimas una shirah? Es un reconocimiento de lo que el Señor ha hecho. Es un reconocimiento, si se quiere, incluso reflexivo de lo que el Señor ha hecho. Yo estaba así, andaba asado. El Señor me ayudó porque Él es fuerte, me mostró sus proezas, me mostró su amor, me mostró su misericordia, me mostró su poder, su valentía, qué sé yo. Y producto de eso yo ahorita estoy cantando, que más allá de cantar, que si nos sale una melodía bien y si no, pues al menos digan que eso es importantísimo, porque eso incluso es lo que y ahí están los que son profesores, nuestra hermana Digna y Jime, hay algo que se llama la retroalimentación, y es lo que se suele hacer precisamente, o sea, más bien dicho, estos shirim, estos cánticos, vienen siendo la retroalimentación necesaria después de un momento fuerte, y es, por ejemplo, lo que se suele hacer en pedagogía, se suele decir, ¿no? Lo que se suele hacer es, de la clase, ¿no es cierto? Evalúe, tome la prueba y después haga la retroalimentación. Es decir, de todo eso, dar como que una segunda clase un poco más concentrada que afirme el conocimiento. Pues bueno, estas canciones, estos cánticos, como bien nos puso Carmita la lista ya, pues estos 10, estos cánticos sirven como eso, como la retroalimentación, por así decirlo. O sea, habiendo pasado el susto, por así decirlo, y todo lo demás, y la experiencia, la proeza y todo lo demás, porque básicamente eso, ¿no? O sea, susto, proeza, agradecimiento, por así decirlo. Entonces, habiendo pasado el susto, la proeza viene el tema del agradecimiento. Que este agradecimiento es un agradecimiento, por eso les decía, reflexivo, porque cuando el Moisés está cantando, cuando el amigo Moisés está cantando, ¿no? Dice, yo cantaré al Señor porque engrandeció, porque fue fuerte, porque germinó, etcétera. Este es mi Dios, yo le alabaré. El enemigo dijo que nos iba a destruir y tal, pero ahora yace en lo profundo del mar. Cayó como piedra, el Señor es fuerte, su mano lo escucharán las naciones y temerán.
Entonces, fíjense, es una cuestión bastante reflexiva si lo vemos de esa manera, pero más allá de reflexión y de hacer una bonita declaración, lo que hay que procurar es que después de haber pasado la proeza del Señor, eso quede cimentado en nosotros, y una forma de cimentarlo es a través de reconocerlo, o sea, repetir lo que acabo de vivir, ¿ya? Repetir lo que acabo de vivir. Por eso es que en pedagogía, y ahí me corregirán de pronto, si me equivoco, quienes son profes, hermano Digna o Jime, de pronto, si me equivoco, pues luego me corrijan, se sugiere esto, la retroalimentación, ¿no? Es decir, ya pasé la evaluación, pasé la prueba, pasé el examen, y lo que hace después el profesor es coger, ok, todo está muy bien, en esto te equivocaste, tal, revisa de nuevo esto, repasamos y tal. Es la retroalimentación, así que el Señor nos da, nos da clases aún de eso a través de todo esto, ¿no? Así que pues, después de haber pasado todo, es bueno hacer la denominada retroalimentación, que en este caso está en forma de cántico, que de hecho los cánticos son incluso un poco más fáciles de memorizar, ¿no? Entonces, si ustedes pueden en algún momento y pasan alguna experiencia o están pasándolo y Dios ya les da la salida, pues no dejen de cantar, no dejemos de cantar, no dejemos de encontrar un cántico. Si no encontramos un cántico, de al menos proclamarlo, escríbanlo, repítanlo para que se quede. La idea es que se quede. Detrás del cántico no es decir qué bonito que canta el hermano. No, lo que está detrás del cántico es decir, o sea, aprendió, le cimentó, le fue sembrado en el corazón todo eso. Y lo que aquí sabemos que tienen en común también los dos cantos de estos, al menos, los otros en general también es esto, es lo siguiente, que ante una dificultad, ante una adversidad que se pueda presentar en este mundo, no tenemos, nuestra naturaleza tiende a tener miedo, a desesperarse, a no saber qué hacer, a botarse el mar, a darse por perdido, a reaccionar, a defenderse, a lo que sea. Pero el Señor les dice, usted esté quieto, tranquilo, que de esto me encargo yo. Usted haga lo que tiene que hacer y usted después va a ver cómo yo estoy actuando detrás. Porque eso es lo interesante. Aquí en estos cánticos, ustedes dirán, pero ¿y en qué momento actuó Dios? Directamente, porque el que le mató fue la Jael, ¿no? El que a la final, o sea, Dios no les dio caminando al pueblo cuando pasaron por el Mar Rojo. No, el pueblo tuvo que caminar, ¿no? Entonces, pero después cuando pasan dicen, claro, ya entendí que es que tú estabas atrás impulsando, o sea, tú estabas ahí. Ese momento cuando uno está haciendo, uno a veces no se da cuenta que Dios está ahí. Y eso suele pasar así. Muy pocas veces es como que uno tiene conciencia de que Dios está en cada paso que uno da. Como en ese ¿No? cuadro que hay. Como el cuadro de las huellas, ¿no? Eso de los pares de huellas y todo lo más. A veces uno no se da cuenta, no tiene conciencia de que el Señor está ahí. Pero una vez que caemos en cuenta de que Dios nos estuvo ayudando y que Dios movió todo para llegar a donde estamos ahora, pues ahí sí uno dice, claro, ahora entiendo por qué es que pasó así, por qué pasó asado y tal. ¿Y qué es la consecuencia? Es decir, hago un alto en mi vida, ¿no? Hago un alto en mi vida y digo, sí, Señor, tú eres poderoso, tú me tenías así. Es un ejercicio muy, muy interesante el que podamos hacer. El que digas, yo estaba así, tenía este problema, tenía esta dificultad, estaba de tal manera, y tú obraste de esta manera, de esto otro. El uno pensaba así, pensaban asado, yo pensaba así, pero tú me mostraste que tal, cómo no amarte, cómo no adorarte, Señor, tú eres poderoso, tal. Ese ejercicio que podamos hacer después de cada experiencia que tengamos así, donde Dios muestre su poder, pues es un ejercicio que muy poco se hace y que es bueno que lo incluyamos en nuestra práctica. Incluso en cosas pequeñas, no esperemos que se abra el mar, no como para pretender recién comenzar a cantar. En cosas pequeñas, si son estudiantes, por ejemplo, si son estudiantes, a veces hay un profesor terrible, hay una materia incomprensible, hay algo difícil. Pues habiendo pasado eso y preparado, habiéndose preparado, habiendo dado el examen después y recibido la nota de aprobación, pues diga, señor, este profesor era complicado, era feo, horrible, y ahora aquí estoy, ¿no? Lo mismo en los trabajos, a veces nos ponen proyectos que son imposibles, ¿no? Proyectos que son complicados, no se diga a veces la escritura de tesis, ¿no? La escritura de tesis o de entrega de proyectos o problemas que se suele haber. Entonces, después de haber pasado todo eso, deténgase un ratito y cante. Recuerde todo, que se quede cimentado y eso incluso queda como testimonio, porque al final los cantos son eso, son testimonios de las cosas que hizo el Señor. Y eso escuchará a alguien y le dará ánimo. Eso escuchará a alguien y dirá, sí, ese es Dios y tal. Entonces, fíjense, ¿no? Como decía la hermana Sonita, pues también para meditar.
Y es lo que nos da precisamente, yo creo que estaba, y justamente pensaba en ese salmo, ¿no? Estos confían en carros. Entonces, por ejemplo, si hablamos de estudiantes, ¿no? Los unos confían en sus pollas, en sus trampas, otros confían en su memoria, ¿no? Otros confían en sus palancas, ¿no? Confían en cualquier cosa, pero nosotros ¿en dónde confiamos? En el Señor, especialmente para estudiantes, para trabajadores, para los que ya trabajamos, tenemos que entregar un proyecto, no sé, un informe, lo que sea. Pues los unos, no sé, y lo mismo, confían en palancas, confían en feriados, confían en la noche, en el amigo, confían en cualquier otra cosa, pero nosotros confiamos en el Señor y nos ponemos a hacer las cosas que tenemos que hacer con esa confianza. Y así, lo mismo cuando hay que educar a un niño, cuando hay que sacar adelante un negocio, lo que sea. Sí, los unos confían en el mercado, en la bolsa, confían en un montón de cosas, ¿no? En el hombre, en muchas cosas confían, ya les digo. Por ejemplo, cuando a veces se meten a estas cosas de Bitcoin y todas esas cosas, ¿no? Confían que la bolsa, que las acciones, que no sé qué, que no sé cuánto, que sube, que bajen, que la tendencia ha sido a subir, un montón de cosas. Confían en eso. Pues nosotros no. Ahí no está nuestra confianza. Nosotros nos dedicamos y nos hacemos hacer, y eso es algo bonito. El pueblo de Dios, el pueblo cristiano, como quieran llamar, la casa de Israel, etcétera, el pueblo de Dios hace lo que tiene que hacer, pero con la convicción de que Dios está con ellos de cada paso que dan. Así de sencillo. Nosotros no tenemos que hacer cábalas de ver, tenemos que aprender una velita, hacer este ritual para que entonces nos vaya bien. No, nosotros nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer. Si somos estudiantes, estudiamos honradamente, honestamente, con el empeño que es. Si somos trabajadores, trabajamos con el empeño que se debe, con la educación que se requiere, sabiendo que en todo eso el Señor nos acompaña y hará que nuestros proyectos, nuestras actividades prosperen, en el sentido de que sean exitosas, y esto es que se comiencen y se terminen. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, eso nada más quería compartirles a propósito de este cántico, y han sido unas cosas bien, bien simpáticas y claro, como les anticipaba también, ¿no? Un poco complicadas en cuanto a la traducción, pero más allá de lo complicado y tal que pues, se puede encontrar, lo importante también es encontrarle algo con lo que conecte con nuestras vidas. Así que eso. Que lo usemos en cada día. Exacto, y que lo podamos Que lo usar. usemos. Nunca que tengamos un problema grande, nos obliguemos. Siempre que confiemos que el Señor está al lado de nosotros, aun cuando los problemas parecen insolubles, parece que todo va en contra, pero el Señor está como un niño que iba en un tren a alta velocidad en Japón. Y le dijeron, niño, tú estás viendo solo en este tren de alta velocidad. Le dijo, sí, mi papá es el que maneja este tren. Iba contento él por al último, ¿no? Y le decía, vos vas tranquilo, sí, dice, porque mi papá maneja este tren. ¿Sí? Entonces, nada ocurrirá que el Señor no quiera. Siempre tenemos que depositar nuestra confianza en Él, hacer lo que nos toca hacer y Él hace el resto. Exacto. Y Él hace todo en realidad. Así es. Así es. Entonces, no sé si tenemos alguna otra pregunta, comentario por ahí. De otra manera podemos ir terminando. Gracias al Señor por todo, como dice, dar gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad. Darle gracias a Dios en todo. A veces yo me topo con cosas que no entiendo, le doy gracias al Señor y sale porque el Señor está preocupado aún por lo mínimo de nosotros. Así es. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice la palabra. Porque tú estás conmigo. Así es. Tu arco, tu callado, mi vulgar me alienta. Esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Así Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. es. Así es. Ok, entonces, bendito Dios. Creo que no hay alguna otra pregunta, no es cierto. Bendito Dios, podemos ir terminando, creo.